Cintia, ¿cómo está? Hola, muy Nuevo bien. movimiento, nueva lucha. Siguen ustedes permanentemente con esta lucha desigual, ¿eh? Efectivamente, en realidad en el día de hoy se va a desarrollar la 8ª movilización, ni una menos, un movimiento contra la violencia de género que, digamos, irrumpe en nuestro país en 2015, aunque lógicamente tiene raíces mucho más atrás, y que levanta como central esta consigna, ni una menos, el Estado es responsable, el ajuste es violencia, y por eso Sí. reclama que la deuda es con nosotras, con nosotres, frente a, como vos señalabas al principio, un escenario de creciente crisis en cuanto al incremento de los femicidios, de los transfemicidios y también de los crímenes de odio y los abusos sexuales en infancias y adolescencias. Así que bueno, hoy marchamos por esto. Se está destapando la violencia sexual en la niñez. Sí, está tomando estado público. Sí, porque la gente ha perdido o hay una necesidad interior de comunicar esto o como forma de repudio para que cambien las cosas. Mira, muchas veces al calor de, el desarrollo mismo del movimiento se empiezan a desnaturalizar muchas violencias y a respaldar a las víctimas para poder denunciar. Que hay que decir, de todos modos, es muy difícil. Mira, hoy se contabilizan que a nivel nacional diariamente se presentan 60 denuncias por abuso sexual, por violencia. 60 denuncias. Solamente por abuso sexual. Dios y que mío. tenemos en el país 290, 270 funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial o de la Fuerza de Seguridad denunciados por abusos sexuales. De 100 denuncias por abusos sexuales, solamente uno llega a la condena. Y no es que los otros no se hayan denunciado, sino que enfrentan un sinnúmero de recursos de la justicia, etcétera, que los van trabando o desechando. Entonces es un problema muy grave que lógicamente ha cobrado mayor estado público al calor del movimiento y que encuentra una de sus principales trabas, lamentablemente, en la justicia y en el poder ejecutivo. Bueno, el caso de Diego Concha es emblemático. Un funcionario de los más altos rangos, denunciado por acoso y por abuso sexual, no por una, por 2 empleadas estatales. Una de ellas, producto de las presiones que sufre después de la denuncia, termina con un suicidio que probablemente lo están investigando como femicidio indirecto, que es algo que sucedió también en el caso de Satia, una adolescente abusada, ¿no? Que porque la justicia no actuaba, ella termina, digamos, terminando con su vida. Y bueno, pero Diego Concha, ¿cuánto tiempo fue encubierto? Y digo Diego Concha por decir uno de los funcionarios, pero para darte un dato. Ahora es increíble porque la violencia sexual se da en las personas de mayor, no inteligencia, pero mayor, ocupan lugares sociales importantes que se supone que tienen un prestigio personal, está limitado, todo eso, sin embargo, ahí se nota mucho más en los sectores altos la violencia. Claro, yo creo que en los sectores altos lo que hace es movilizar más. No sé si te acordás recientemente que sucedió, digamos, la violación colectiva que sufrió una chica en Palermo, que horrorizó a todo el mundo. Lamentablemente, esto sucede mucho más cotidianamente en las barriadas populares, lo que pasa es que fue en Palermo y fue un escándalo. Pero hay algo que sí efectivamente hay que decir. Tanto la violación colectiva en Palermo como los casos de abusos sexuales, etcétera, etcétera, no tienen que ver solamente con un problema de orden personal o de instinto o de animales o de un montón de cosas que han salido, digamos, como discursos que terminan siendo justificadores. Sí. Acá tiene que ver con un Estado que promueve una situación de violencia y subordinación de las mujeres, las niñas y las diversidades en general, y que ha bloqueado durante más de 15 años la educación sexual integral. Exacto. Un país que es pionero en la legislación en educación sexual integral y no se aplica. Entonces, no es un problema de orden individual o de los hombres, un problema de que acá no hay una política de Estado para erradicar
lo que se ha naturalizado como una subordinación, como la mujer como un objeto de posesión, como un objeto, una cosificación en donde cada uno puede hacer y deshacer lo que quiere, sino como un sujeto de derechos que merece su respeto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué no lo incorporan a los derechos humanos? No, lógicamente que está regulado. Porque digo, está más desarrollado, los derechos humanos están más respetados y sin embargo estos derechos no están definitivamente incorporados a nuestra jurisprudencia. Sí, mira, yo ayer lo planteaba en el Consejo Deliberante. En materia legislativa, Córdoba y el país es realmente pionero en muchas cosas. En la provincia de Córdoba fue una de las primeras provincias donde se creó un polo de la mujer, un polo integral de la mujer. Bueno, ahora recientemente se creó la Secretaría de Género en la municipalidad, desde hace unos años tenemos el Ministerio de las Mujeres. Tenemos leyes por todos lados, ¿no? Decía la Ley de Educación Sexual Integral, pero también una ley de violencia de género, una ley de derechos sexuales y reproductivos que tiene más de 20 años. Y el problema es que no se aplican. No se aplica. Entonces, ¿por qué no se aplican? Bueno, esto es lo que yo discutía ayer en el Consejo Deliberante, que había presentado sobre tablas un proyecto que, fíjate, hace un año lo presentamos y no se ha tratado en las comisiones, ninguna, pero tampoco en la Comisión de Género, donde correspondería, que es para crear un organismo autónomo, independiente y democrático que sea el que gestione las políticas de género, porque evidentemente dejándolo en manos de funcionarias y funcionarios de los diferentes poderes ejecutivos, lo que tenemos es subejecución presupuestaria, vaciamiento de los centros de atención a las mujeres en violencia. En pandemia, para poner un ejemplo, se cerraron las áreas de constatación del polo de la mujer, que son las áreas que tienen que enviar al personal a verificar la situación de la persona que está denunciando la violencia, establecer las medidas de emergencia. Las cerraron. Las trabajadoras del polo de la mujer son monotributistas, contratadas, que cobran por debajo de la canasta familiar. Entonces, bueno, evidentemente hay una política deliberada de subejecución presupuestaria, ajuste y precarización que impide que un montón de legislación que tenemos, que son producto de la lucha y de conquista histórica, se apliquen. Y hoy el resultado es que tenemos 130 femicidios y transfemicidios en lo que va del 2020 y un promedio de 350 al año. Dios mío, pero es incalculable, eso es increíble. Es tremendo. Además, la mujer siempre es maltratada, inclusive hasta para cualquier ascenso. Siempre la mujer debe tener una súper preparación sobre el segundo para que sea designada, porque lo contrario siempre es enviada a la cola de espera. A la cola de espera. El famoso techo de cristal. Sí, cuando hablamos de femicidios, de abusos sexuales, en realidad es como el último eslabón de una cadena de violencia que viene mucho antes, que sí tiene que ver con una feminización de la pobreza. Las mujeres y las diversidades ocupan el 70% del total de desocupados y de personas bajo la línea de la pobreza. O sea que claramente es donde más golpea la situación de falta de trabajo. El 40% de las mujeres no cuentan con ingresos propios y la brecha salarial entre las mujeres y las diversidades ocupadas es del 26,7%. Entonces, naturalmente, cuando llegamos al femicidio, al abuso sexual, a la violencia física, en realidad tenemos que retrotraernos a que hay todo un andamiaje, digamos, sistémico que establece, como vos decís, esta subordinación de las mujeres y las disidencias sexuales que se ve reflejado en todos los terrenos. Entonces, naturalmente, da la idea de que los hombres tienen más derechos a hacer y deshacer, ¿no es cierto?, como quieran. Bueno, para eso es necesario revertirlo de raíz, empezar por garantizar la igualdad salarial, la igualdad laboral, terminar con la precarización laboral. Ahora han pedido los gobernadores la igualdad de género en la Corte Suprema, cosa Claro. que no se va a dar seguramente porque lo sigue manejando el gorilismo argentino. Sí, ahí hay también que ser cuidadosos porque nosotros tenemos una ministra de género que es mujer, ¿no? Y no por ser mujer ha garantizado también la aplicación de las políticas de género. Entonces, la paridad de género, que puede ser muy progresiva en algunos escenarios, digamos, por ejemplo, de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, es muy importante la paridad de género. Dentro de los organismos estatales, si esa paridad no va acompañada con una independencia política de quienes son los responsables de la violencia, bueno, difícilmente
tenga alguna incidencia real, porque en definitiva la ministra Gómez Alcorta salió hace unos días a festejar que hay una reducción del 12% de los femicidios. La verdad es que nos parece una provocación, cuando ya tenemos, como dije, 130 femicidios, transfemicidios en lo que va del año, y que perdemos 350 mujeres. Y que además tenemos, por ejemplo, en nuestra provincia, casos muy emblemáticos donde la justicia está actuando con una misoginia terrible, como el caso de Cecilia Basaldúa, una de las primeras víctimas de femicidio en el 2021 en plena pandemia, un escándalo ese caso, o el caso de Flavia Zaganía, que la condenaron a 23 años de prisión por denunciar al abusador de su hijo en redes sociales después de que 1 año y medio la justicia no había avanzado en la causa. Entonces, la ministra mujer Gómez Alcorta no puede salir a festejar una reducción del 12%, bajo ningún punto de vista, porque ella responde a un gobierno que es responsable de que las áreas de género estén hoy vaciadas. Entonces, ojo con lo de la paridad de género, porque la paridad de género solamente tiene valor si va acompañada con medidas efectivas para defender a las mujeres. Sí, por cierto. Por eso y no solamente un anuncio, nada más. Sino solamente termina siendo otro tipo de violencia, ¿no? Utilizar la figura femenina para justificar una política de ataque a las mujeres, a la mayoría de las mujeres, bueno, no es lo que... Sí, la primera violencia en la mujer es que siempre cobra menos que el hombre. Eso seguro. Eso, el primer acto de violencia. Por empezar, es muy significativo. Mira, el gremio de las trabajadoras de casas particulares, que es 100% femenino, ni siquiera tiene convenio colectivo de trabajo. No tiene un régimen especial. Todos los trabajadores a nivel nacional, en todo, tienen su propio convenio colectivo de trabajo, están enmarcados en la ley de contrato de trabajo. Ahora, las trabajadoras de casas particulares no tienen paritarias, no tienen convenio colectivo de trabajo, no tienen prácticamente derechos laborales regulados como sí cualquier otro trabajador. Pero el sindicato te consigue buenos aumentos en forma permanente. Mira, el sindicato... Lo que pasa es que la gente no las tiene, no regulariza la situación del empleado. Es cierto, es un salvajismo de la gente, y más salvajismo es cuando tienen mayores posibilidades económicas de solucionarlo, ¿eh? Eso seguro. Porque se han tomado medidas aquí. El gobierno tomó medidas para facilitar. Inclusive nosotros le terminamos pagando a quienes no han regularizado la situación con el personal doméstico. Y sin embargo, el 80% sigue en condiciones desfavorables. Efectivamente, como vos decís, se han tomado medidas que han sido inútiles. Porque si bien se blanqueó, un sector de las trabajadoras es minoritario y seguimos teniendo una inmensa mayoría. En negro, pero la trabajadora en blanco hoy está cobrando como salario básico, si trabajara, digamos, el total de las horas, 45.000 pesos. 45.000 pesos, ¿no? Rayando la línea de la indigencia. Y además son de los sectores más afectados por todos los aumentos. Por decir el boleto colectivo, el otro día hacíamos un cálculo y una trabajadora de casa particular que se toma hasta 6 colectivos diarios a veces, tiene que gastar el 20% de un ingreso de indigencia para llegar a su puesto de trabajo. ¿Cómo vive? No hay forma. Entonces hay que empezar por ahí. La movilización de esta tarde, a las 18 horas en Colón y Cañada, tiene, digamos, en la cabecera el reclamo de que el ajuste es violencia, de que en ese sentido rechazamos el acuerdo con el FMI porque viene a profundizar ese ajuste y reclamamos que la deuda es con nosotras y nosotros. Necesitamos presupuesto y ejecución real. Gracias, Cintia. Muchas gracias.